Y arrancamos en Venezuela, donde Rafael Tudares, yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, fue excarcelado esta madrugada por el régimen luego de un año de arbitraria detención e injustificada condena. Tudares, esposo de Mariana, una de las hijas de González, había sido secuestrado en medio de la represión postelectoral y pocos meses después del forzado exilio de su suegro. Luego de intensas presiones internacionales por la liberación de Tudares y de todos los presos políticos, Mariana González confirmó la noticia y dijo que la libertad no fue plena. González denunció en diversas oportunidades que la detención de su esposo buscaba presionar para que su padre desistiera de sus competencias como presidente electo y legítimo, además, de Venezuela. En NTN 24 reiteramos que los liberen a todos los presos políticos de inmediato y sin condiciones. Rafael Tudares fue detenido el 7 de enero del año 2025. Luego de 380 días quedó en libertad condicional. Su esposa Mariana González lo informó a través de sus redes sociales y agradeció a quienes ayudaron. Cumplo con informar que luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido durante más de un año una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada. Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de un año en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho. En estos momentos agradezco muy especialmente a todas y cada una de las personas que me han apoyado humanamente en la lucha por su libertad desde el 7 de enero de 2025. No se trata de una libertad plena. Esta es la medida cautelar sustitutiva emitida por el tribunal. Boleta de excarcelación número 04826. A nombre del ciudadano Rafael Eduardo Tudares Bracho, en virtud de la decisión dictada por este juzgado en esta misma fecha, mediante el cual le otorga la medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad, prohibición de salida del país y la prohibición de dar declaraciones a medios de comunicación, así como de realizar cualquier tipo de comunicación pública en prensa, radio, televisión y cualquier otro medio electrónico. Tras su detención en el año 2025, su esposa denunció la desaparición forzada. Solo una vez se le permitió la visita. Fue condenado a 30 años de cárcel, imputado de asociación para delinquir, conspiración y terrorismo. El líder Edmundo González Urrutia señala que sería un error reducir este hecho a una historia personal. La liberación de Rafael no borra lo ocurrido. Refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente: la libertad para todas las personas injustamente detenidas. Luego de ser excarcelado, Rafael Tudares fue entregado a su familia en la Embajada de Suiza en Caracas, 3 días después de la denuncia hecha por su esposa Mariana González, en la que aseguró que habría sido víctima de 3 intentos de extorsión para excarcelarlo. En esos 3 episodios se me indicó directamente que para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa. El exgobernador César Pérez Vivas señaló que la detención de Rafael Tudares nació para extorsionar al denominado presidente electo Edmundo González Urrutia. Lo que pretendía la dictadura deteniendo a Rafael Tudares era obligar a Edmundo González Urrutia a dimitir de su legitimidad como presidente electo. La excarcelación de Rafael Tudares y de otros presos políticos también se han registrado en medio de la presión que ha ejercido el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, más de 700 personas aún están tras las rejas. Saludamos a esta hora a Luis Carlos Díaz, es periodista venezolano, defensor de derechos humanos, ya está en pantalla. Bienvenido, Luis Carlos, gracias por atendernos. Un placer enorme, Carlos, un abrazo. Luis Carlos, ¿cómo se dio la excarcelación del señor Rafael Tudares? ¿Qué se sabe hasta el momento? Fue nocturna, fue en horas de la madrugada, cosa que te demuestra la irregularidad del proceso, y ocurre después de que pasaron 2 cosas importantes. Lo primero es que después de más de un año de desaparición forzada, su esposa Mariana González, la hija de Edmundo González, pudo verlo en prisión. Fue a la cárcel de Rodeo 1, una prisión además que
aplica prácticas rudas de tortura y donde hay extranjeros presos y donde incluso los familiares son encapuchados para poder ir a ver visitas a sus familias. Y cuando sale de la prisión, pues claro, es un momento muy emotivo, se abraza con otras madres y el país se entiende, bueno, que algo pasa, ¿no? Porque ella pudo hacer su visita, Aurora Superlano pudo ver a Freddy Superlano también, que era otro preso que estaba en desaparición forzada, y a los 2 días, 3 días, aparece un comunicado de Mariana de Tudares diciendo algo que era atroz, diciendo que a pesar de haber visto a su esposo, ella denunciaba que a lo largo de su presidio fue víctima de 3 intentos de extorsión. Esos intentos de extorsión ocurrieron, uno en un espacio eclesial, en la sede del arzobispado de Caracas, el segundo en una embajada europea, y el tercero en una instancia internacional que se supone que debe defender derechos humanos. Eso genera una oleada de indignación, ese segundo hito, y entonces, claro, empieza la gente a preguntarse quiénes fueron, dónde fueron. Y Pedro Mario Burelli, por ejemplo, una firma de opinión venezolana, y otras personas empiezan a señalar y decir sí, esta reunión no ocurrió y esta extorsión ocurrió, y la aplica. Él señala directamente a Ricardo Cusano. Ricardo Cusano ha sido parte de la directiva del Foro Cívico en Venezuela, fue parte de la directiva de la Cruz Roja venezolana y además lo fue de manera impuesta por el chavismo. El 13J del chavismo intervino la Cruz Roja venezolana a la fuerza por la vía judicial dura, y entonces impuso a esta persona que era el Foro Cívico para que fuese la directora. Entonces, claro, empieza el tema de opinión pública duro y a decir, bueno, ¿y cuál es el rol del arzobispado? Parte del arzobispado hay personas que son favorables al chavismo y que han hecho eventos con Nicolás Maduro y Silvia Flores y con el hijo de Nicolás. O sea, hay una suerte de reacomodo de actores que son cercanos al chavismo y que pudiesen estar operando para ellos, y ante ese rumor, cuando digo rumor no es que no esté confirmado, sino que ante ese ruido que se empieza a generar, en horas de la noche liberan a Rafael Tudares. Entonces, claro, evidentemente para la opinión pública hay esta idea de que había que denunciar, había que visibilizar y había además que demostrar que no es solamente el chavismo el que encierra a la gente, sino que también cuenta con operadores para mercadear con estos presos políticos. Justamente sobre esos operadores es que hay una gran polémica, porque usualmente, por ejemplo, la Iglesia Católica sirve como mediadora por los vulnerados. Por eso cuesta entender el papel del arzobispado de Caracas en todo esto, en esa supuesta relación que tiene con el régimen de Venezuela. Sí, hay que explicar un par de cosas. La primera es que la noción de iglesia en Venezuela es distinta a la noción de iglesia en Colombia. Y esto también se remonta a la historia. En la guerra entre conservadores y liberales, en Colombia ganaron los conservadores, en Venezuela ganaron los liberales, lo que significa que la separación de Estado e Iglesia es muy antigua. Venezuela contaba con registros civiles que eran civiles, que no eran del clero. El divorcio y otros derechos fueron conquistados antes, y la Iglesia en Venezuela es una iglesia pobre, o sea que no está conectada con el presupuesto estatal, y digamos, opera de una manera distinta. Es un actor moral clave que se enfrentó a otras dictaduras como las de Pérez Jiménez, que a lo largo del chavismo ha tenido confrontación con el chavismo, algunos de sus actores, pero el chavismo logra siempre cooptar a algunas personas. Y efectivamente ha habido un cambio impresionante entre, por ejemplo, el Baltasar Porras, cardenal Baltasar Porras, que le han impedido viajar, le han impedido montarse en vuelos, le impiden además el recorrido por el territorio nacional, y Monseñor Biort, que ha sido una persona cercana a Nicolás Maduro, que ha rezado por él, por su liberación y demás. Pero bueno, eso es parte del clero en Venezuela. Sin embargo, es importante porque el medio monitoreamos.com, hizo una lista de las personas que participaron en estas presiones contra la familia González Tudares. Entonces señalan a Monseñor Biort, a Ricardo Cusano, a Gilles Roduit, que es el embajador de Suiza en Venezuela, a Indira Urbaneja, a Gianluca Rampolla, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, y a Diosdado Cabello. Y entonces, claro, cuando ves que ante esta oleada de indignación aparece una foto nocturna donde
están en la sede de la Embajada de Suiza. La primera pregunta que surge es, bueno, la Embajada Europea donde ocurrió la presión inicial es esta misma que ahora aparece como liberadora. Los actores que intentaron extorsionar a Mariana de Tudares, según su denuncia, son los mismos que aparecen ahora como los excarceladores. Entonces, claro, la familia González Tudares está amenazada. Rafael está en su casa, pero en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. O sea, los riesgos son enormes porque todavía están en terreno. Y además hay una imposición del tribunal, una amenaza del tribunal de que no puede declarar, no puede hablar públicamente. Entonces ya esto es la información que pueda procesar la opinión pública con todo el aparato de censura que te puedas imaginar en Venezuela, los lobbies, las amenazas contra periodistas, las consecuencias que puede tener para cualquiera hablar libremente sobre estas cosas, pero es que es tan obsceno lo que ocurre en Venezuela que por supuesto que la indignación pública logra abrirse paso y comprender cómo operan estas cosas. Ahora, ¿por qué fue una excarcelación de noche, de manera clandestina? ¿Por qué lo manejan de esa manera? En el momento que estamos hablando tú y yo, van alrededor de 170 liberaciones de más de 1.100 presos políticos que hay en Venezuela. Y esa cifra además es flexible porque siguen apareciendo casos nuevos de personas que no habían reportado. De esas liberaciones, algo que el chavismo ha querido evitar a toda costa es que se dé la imagen de que se abre la puerta del centro de reclusión y salen muchas personas a abrazar a sus familias. Esas son escenas que golpearían mucho más la imagen del chavismo, si acaso se puede, ¿no? Entonces lo que han hecho es que montan a los excarcelados en vehículos además con vidrios oscuros, se los llevan a otros puntos de la ciudad y los sueltan por ahí. Los sueltan en centros comerciales, en plazas, cerca de su casa, en la calle, y llaman a las familias en algunos casos para que los busquen. Incluso con algunos extranjeros han hecho algo similar y ponen a las embajadas a dar vueltas para buscarlos. Eso es vamos a decir, tratar de controlar el efecto público que generan estas excarcelaciones, porque es un momento muy emotivo, un momento muy importante y es un momento donde la prensa puede hacer preguntas, pero como ves, los amenazan para que no hablen. Entonces ocurre de esta forma y con Tudares pasa que lo entregan en la Embajada de Suiza, lo que empieza a generar dudas, bueno, ¿cuál es el rol de esta embajada en Venezuela? Sabemos además que es un espacio de articulación de sociedad civil, pero ¿cuál sociedad civil? ¿Qué sirve a quién? O sea, es un espacio donde se encuentran quiénes. Entonces, empiezan a surgir muchas preguntas porque no todos los grupos de sociedad civil en Venezuela desean libertad y democracia. Hay gente que tiene agendas de normalización de la dictadura, de preservación de negocios con la dictadura, de incluso conectarse con fondos de financiamiento humanitario que podían beneficiar a la dictadura, y claro que hay dolientes de todo eso entre los actores sociales implicados en Venezuela. Entonces, sé que lo que te cuento es como complejo, pero es que así es este país. Son muchos años de conflicto y los actores no son negros y blancos, son actores que han ido mutando, que se han ido realineando y que obedecen a distintos intereses. Ahora, este caso nos demuestra que denunciar funciona. Pese a estar en condiciones adversas, las denuncias continúan surtiendo efecto. No sé cómo lo ve Luis Carlos. Sí, sobre todo porque Mariana, de manera muy valiente, logró revertir la extorsión. Es decir, de cierta forma pareciera que quienes la extorsionan a ella, luego de verse expuestos, se ven obligados a llamar a sus amigos, a sus colegas, a sus jefes en el chavismo y decir, oye, mira, vamos a controlar esta crisis antes de que se desbarate todo, dámelo acá. Y además a eso tienes que pensar que hay dos fuerzas, que es como una tenaza. Por supuesto que la fuerza de los familiares, de toda la insistencia, de las vigilias que están haciendo, del reclamo que hacen junto a defensores de derechos humanos y toda la gente que los acompaña, pero la otra parte es Estados Unidos. Y eso también tiene que entrar en el discurso de muchos países, porque hay gente creyendo que las liberaciones se dan porque Delcy Rodríguez es mejor que Nicolás Maduro, o porque Jorge Rodríguez es una persona con la que se puede hablar, mientras que con otros factores del chavismo no. Es falso. Es decir, en el chavismo siempre habrá actores para conversar. El asunto es si cumplen criterios democráticos o no, si cumplen criterios de derechos humanos o no, y no lo cumplen. Entonces, estas liberaciones se dan por presión. Y esa presión es importante mantenerla. Y te lo estoy comentando también porque es importante que Colombia se mueva para excarcelar a más de 20 ciudadanos colombianos, y pudiesen ser muchos más, que están todavía presos en Venezuela. Es decir, es un momento de mayor presión, no de doblegarse, no de bajar la cabeza, no de obedecer las mentiras oficiales, que es la otra cosa. Hemos visto países, y uno de ellos es Colombia,
donde se le ha mentido a los familiares de los presos políticos diciendo que hay que respetar la independencia de poderes que hay en Venezuela, porque el Poder Judicial es autónomo, una cosa que desmintió la Corte Penal Internacional, desmintió Naciones Unidas, desmintió la CIDH, o sea, por el estándar que te busques no hay un sistema independiente en Venezuela y los presos pueden ser liberados ya. O sea, no necesitan una orden de excarcelación de un tribunal, no necesitan un chequeo médico, que lo único que hacen es tomarte la atención y medirte la pulsación. Eso no es un chequeo médico. O sea, esas mentiras que le están diciendo a los familiares y a las cancillerías, a las embajadas, no se sostienen. Y la manera de revertirlo es presionar, como hizo Mariana y como están haciendo muchos familiares. Quiero agradecer por estos minutos a Luis Carlos Díaz, periodista venezolano, además defensor de derechos humanos. Como siempre, un gusto. Será hasta la próxima. Gracias, Carlos. Un abrazo. Igualmente.